es Marta Lanís, a nombre de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, les doy la bienvenida y presento al licenciado Roberto López Sanabria, secretario del Pleno Regional en materia de trabajo, región Centro Norte, que nos va a hacer el darnos el tema jurisprudencia y declaratoria de responsabilidad. Los temas preparados, los ponentes, pues es para darles el apoyo y con el deseo inmenso de que todos los que se admitan al curso, pues pasen. Buenas tardes a la licenciada Marta Lanís. ¿Tuvo problemas con su internet? Vamos a esperar un ratito nada más a ver si puede ingresar nuevamente. Dale una mordida. Adelante, licenciado Roberto. Solo prenda su micrófono, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Se escucha bien, licenciado. Bien, buenas tardes a todos. Agradezco a la Asociación Nacional, la Asociación Mexicana de Juzgadores, la invitación que se me hizo para participar en esta actividad a fin de que sean debidamente preparados y preparadas todos aquellos que deseen aspirar al cargo de secretarios y secretarias. Y para mí es un honor, desde luego, saludarles desde Monterrey, Nuevo León, y participar con ustedes con esta temática de interés, jurisprudencia y declaratoria general de inconstitucionalidad. Nada más pregunta, ¿me escuchan bien? ¿Me ven bien? Pregunta. Así es, licenciado López, se escucha y se ve perfecta la imagen. Correcto. De ser así, vamos a iniciar. Doy el antecedente de que estoy en el Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en Monterrey, Nuevo León. Estoy como secretario y para mí es muy importante este tipo de actividad porque me permite desarrollarme de algo que cuando estuve en la Universidad Autónoma de Tamaulipas como catedrático, estuve impartiendo durante varios años la materia de estudios de la jurisprudencia. Y cuando se me hace referencia de los 15 temas, los 15 puntos a tratar, desde luego que
yo me incliné, me orienté precisamente por esta materia, en tanto es conveniente que las personas que tengan un conocimiento especializado de determinada materia y que estén aplicándolo en la actualidad sean precisamente las que puedan llevar a cabo este tipo de pláticas, porque el interés de cada uno de ustedes es participar y concursar para poder pasar a la siguiente etapa, para ser secretario y secretaria. Ayer escuché de una de las maestras, ya al final, casi como a las 7 de la tarde, escuchaba de que del aliento, de las palabras de aliento que hacían en el sentido de poder seguir adelante, de que ustedes luchen por su sueño. Y yo creo que es una buena manera de iniciar por hoy, de que ustedes algún día van a alcanzar precisamente este sueño. No solamente es acariciarlo, sino que sea un objetivo que sea cumplido. Y para eso estamos nosotros exponiendo a diversas personas, hombres y mujeres que se encuentran a nivel nacional. Y por eso para mí es un gran honor poder participar. Son 60 participantes. Ahorita tenemos en la hora 4 de la tarde con 16 minutos. Y damos inicio, por favor, Aarón, si nos haces... Muy bien, gracias. Miren, conforme a la temática, el inciso A es creación y cambio de la jurisprudencia. Tenemos precedentes obligatorios, reiteración y contradicción de criterios. Seguimos. Y el inciso B, declaratoria general de inconstitucionalidad. Esos son los dos incisos, los dos puntos que voy a desarrollar en este día. Tengo hasta las 5:30 de la tarde, pero en el caso de que llegue a prolongarse, al parecer no hay ningún inconveniente de que pueda hacerlo, y la idea es de que ustedes aprendan. Vamos a empezar primero con el concepto que da el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en el sentido de que la jurisprudencia tiene 3 acepciones. Tenemos 1, ciencia del derecho; 2, conjunto de las sentencias de los tribunales y doctrina que contienen; 3, criterios sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes. Esta es la definición por lo que hace el diccionario. Continuamos. En la siguiente pueden ustedes observar concepto etimológico de la palabra jurisprudencia, que proviene de 2 vocablos latinos. Juris, que significa derecho, justicia, ley; prudentia, que entraña la idea de conocimiento, sabiduría, ciencia, previsión, prudencia. O sea, la jurisprudencia es, con el enlace de ambas palabras en latín, es el conocimiento del derecho. Siguiente. Entre los conceptos de jurisprudencia, voy a manejar en este caso de tres autores. Entre ellos, Eduardo García Maínez define a la jurisprudencia como el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales, y ahí estamos subrayando precisamente o destacando con negrito, más adelante ustedes lo pueden ver, pero en el caso concreto ahorita es decisiones de los tribunales. Ezequiel Guerrero Lara sostiene que la jurisprudencia judicial consiste en la interpretación que hacen los tribunales competentes al aplicar la ley a los supuestos de conflicto que se someten a su conocimiento. Por su parte, Raúl Plasencia Villanueva define a la jurisprudencia en sentido restringido como la interpretación uniforme, reiterada e integradora de las disposiciones legales efectuada por los tribunales facultados expresamente por la ley, considerada como obligatoria. Si ustedes pueden advertir algunos de los elementos que componen los distintos conceptos que da la doctrina, tenemos por una parte tribunales, que son los órganos facultados por la ley para poder establecer la jurisprudencia. También pueden ustedes observar, y está con negrita en el segundo y tercer concepto, por parte de los autores dice interpretación. Y luego también tenemos
en la parte número 3, obligatoria. Entonces son 3 elementos importantísimos que ustedes deben tomar en cuenta en el sentido que es la interpretación que hacen los tribunales competentes cuando aplican la ley y que es de carácter obligatoria. Pasamos a la siguiente. En el marco normativo, vamos a empezar primeramente con la Constitución General, que establece en el artículo 94 los párrafos 11º y el 12º lo siguiente. Y para ello se destaca precisamente dentro de la página de Internet. En la página de Internet de leyes SCJN, ahí pueden ustedes obviamente bajar lo que es la normatividad. Tenemos entre paréntesis reformado el 11 de marzo de 2021 el párrafo 11º que dice: la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción. Si ustedes se acuerdan, cuando estuvimos haciendo la consideración sobre el concepto de jurisprudencia, hablábamos, entre otras, y lo marcamos acerca de la interpretación, acerca de la obligatoriedad y también de los tribunales. Aquí obviamente se ve enmarcado dentro de este párrafo, y luego tenemos el 12º, que fue adicionado precisamente con las reformas a la Constitución publicadas en el Diario Oficial de la Federación, que ahí aparece 11 de marzo de 2021, que dice lo siguiente: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de 8 votos y por las salas por mayoría de 4 votos serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, debiendo resaltar acerca de que aparece en color verde el número de votos que se requiere cuando se trata de pleno. Recuerden, 8 votos pueden ser preguntas de examen. Cuando se trata de salas, la mayoría de 4 votos. Y ahí aparece precisamente, una vez con la votación idónea, pues obviamente serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales. Pasamos a la siguiente. En la Constitución tenemos el artículo 107, que se reformó el 11 de marzo de 2021, en el sentido de la fracción 13ª. Dice: cuando los tribunales colegiados de circuito de la misma región sustenten criterios contradictorios en los juicios de amparo de su competencia, él o la fiscal general de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales, o sea, los colegiados y sus integrantes, las y los jueces de distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal por conducto de la o el consejero jurídico del gobierno, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno Regional correspondiente a fin de que decida el criterio que debe prevalecer como precedente. En el supuesto de que se llegue a formular la pregunta que corresponda, es lo relacionado a quienes están legitimados para denunciar la contradicción de criterios, cuando en este caso corresponde a los colegiados de la misma región que sustenten criterios contradictorios. Y ahí precisamente ustedes lo tienen, están destacados con negrita para efectos que correspondan. Pasamos a la siguiente. Cuando los plenos regionales sustenten criterios contradictorios al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos plenos regionales, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, que recuerdan ustedes lo que vimos acerca del fiscal, colegiados, jueces de distrito, etcétera, dice: podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia con el objeto de que el pleno o la sala respectiva decida el criterio que deberá prevalecer. Entonces son importantes las preguntas que pueden derivar precisamente de lo que aparece en ley, lo que aparece en jurisprudencia, en Constitución,
porque yo les puedo dar mucha doctrina, puedo dar bastante argumentación sobre otros temas, pero aquí lo que interesa específicamente es que el interés, lo que es relevante para ustedes es lo que puede ser objeto o materia de preguntas. Pasamos a la siguiente. De la misma Constitución, cuando las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten criterios contradictorios en los juicios de amparo, cuyo conocimiento les competa, dice ahí, los ministros, los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes, las y los jueces de distrito, el o la fiscal general de la República en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo Federal, por conducto de la o el consejero jurídico del gobierno, o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Corte, conforme a la ley reglamentaria para que éste resuelva la contradicción. También destacamos lo que aparece con rojo de los criterios contradictorios y la denuncia que corresponde. En este caso será ante el Pleno de la Corte. Pasamos. Las resoluciones, y eso lo subrayamos, que pronuncien el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia, así como los plenos regionales, conforme a los párrafos anteriores, solo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción. Siguiente. Los artículos transitorios con relación a la publicación del 11 de marzo del 2021, tenemos el sexto, el sistema de creación de jurisprudencia por precedentes, que se incorpora como párrafo 12º al artículo 94 constitucional y que inclusive fue lo que vimos en su oportunidad, entrará en vigor cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita el acuerdo general respectivo de conformidad con su facultad autorregulatoria prevista en dicho precepto. Y bueno, pues tenemos el caso de la jurisprudencia por precedentes obligatorios, que ya ha sido creada, ya se encuentra vigente, ya se han emitido, se han aprobado distintas jurisprudencias al respecto. Siguiente. Vamos a pasar ahora a la ley de amparo. Concretamente, tenemos el título cuarto, que se refiere a la jurisprudencia y declaratoria general de inconstitucionalidad, y son en este caso 5 capítulos por lo que hace a jurisprudencia, y uno, si ustedes observan al final, que es el sexto, sobre la declaratoria general de inconstitucionalidad. Tenemos en primera parte, primero las disposiciones generales, y para eso le damos clic en siguiente. El artículo 215, la jurisprudencia se establece por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción. Si ustedes se fijaron, cuando hablamos del inciso A en la presentación, al tercer o quinto minuto de esta exposición, recordarán ustedes que vimos acerca de la creación por jurisprudencia, y conforme al temario inciso A, tenemos uno precedentes obligatorio, otro por reiteración y otro por contradicción. Y ya ustedes precisamente ahorita van a ver, conforme al artículo 216, lo que se refiere a los precedentes obligatorios, también a la reiteración y a la contradicción. Primeramente, el 216, primer párrafo, la jurisprudencia por precedentes obligatorios, ¿quién la establece? Dice, se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas. Tenemos el siguiente párrafo, la jurisprudencia por reiteración. ¿Quién la establece? Los tribunales colegiados de circuito. Y pasamos ahora a la siguiente, la jurisprudencia por contradicción, ¿sí?, de los plenos regionales, que en este caso resuelven ante una contradicción de criterios por parte de los tribunales colegiados de su región. Pasamos a ese artículo que lo ven ustedes en pantalla, el 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria. ¿Para quiénes? Para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción
de la propia Suprema Corte. Vamos a suponer que les formulo una pregunta en el sentido de que si es obligatoria la jurisprudencia que establezca la Corte para las autoridades administrativas. Pues si ustedes ven, en forma expresa no lo establece, y además hay jurisprudencia en el sentido de que para las autoridades administrativas, o sea, de carácter administrativo netamente, no son obligatorias porque, fíjense bien, dice obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, obviamente con excepción de la Corte. Tenemos la jurisprudencia del Pleno de la Corte. ¿Para quién es obligatoria? Para sus salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. Ya ven que hay una primera y una segunda sala. La primera sala que atiende asuntos de carácter penal y civil, y tenemos la segunda sala que atiende, recuerden ustedes, en materia de trabajo y también en materia administrativa. O sea, no está obligada una primera sala a seguir, a acatar lo dispuesto, lo que haya aprobado la jurisprudencia por la otra sala. Siguiente. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. Bueno, primeramente debemos destacar que hay plenos regionales, uno de la región centro-norte, que son 4 plenos en las distintas materias. Uno de ellos se encuentra en Monterrey, Nuevo León, que es el pleno regional en materia de trabajo, pero también hay otros 3 plenos que ventilan asuntos, que conocen asuntos de distintos circuitos. Para eso les debo destacar que si me preguntan, tratándose de los plenos regionales, como es un órgano constitucional nuevo que entró en función el 16 de enero del presente año 2023, debemos destacar que son 18 circuitos, pero con una salvedad de que tratándose de lo que es la Ciudad de México, aquí puedo yo mostrarles lo que es lo que tengo a la mano, lo que es un cuadro. El primer circuito, tratándose de la Ciudad de México, conoce de 2 materias, que es la penal y la administrativa. Ahora, tratándose de las demás materias, llámese penal, administrativa, civil y de trabajo, van a conocer de 17 circuitos adicionales. El segundo circuito, que es en el Estado de México, el cuarto circuito aquí en Nuevo León, el quinto en Sonora, el octavo en Coahuila, el noveno San Luis Potosí, 12º Sinaloa, el 15º Baja California, 16º Guanajuato, 17º Chihuahua, 19º Tamaulipas, 22º Querétaro, 23º Zacatecas, 24º Nayarit, 25º Durango, 26º Baja California Sur, 28º Tlaxcala y el 30º que es Aguascalientes. Esto es de la región centro-norte, con la salvedad, repito, de que tratándose del primer circuito con sede en la Ciudad de México, el conocimiento es en 2 materias nada más, que es la penal y la administrativa. Solamente hago esa salvedad. Ahora, tratándose en el segundo párrafo, dice, la jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria ¿para quiénes? Para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito. Esa es la clave. De su circuito. En este caso, si se trata de quienes están viendo en el 8º circuito en Coahuila o el 9º en San Luis Potosí, si fuera el del 8º, las jurisprudencias que establezca los colegiados de ese circuito, ¿a quienes obligan? Solamente a su circuito, o sea, solamente en el estado de Coahuila, tratándose del 8º circuito. Luego nos dice ahí, con excepción de la Suprema Corte de Justicia, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. Pasamos a dice la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Siguiente.
El artículo 218, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales o los tribunales colegiados de circuito establezcan un criterio relevante, se elaborará la tesis respectiva en la que se recojan las razones de la decisión, esto es, los hechos relevantes, el criterio jurídico que resuelve el problema abordado en la sentencia y una síntesis de la justificación expuesta por el tribunal para adoptar ese criterio. De esta manera, la tesis deberá contener los siguientes apartados y los vemos enseguida. Primeramente, el rubro mediante el cual se identificará el tema abordado en la tesis. Y si ustedes recuerdan, el rubro aparece con el título y subtítulo, todo con mayúscula. Tenemos en la fracción segunda la narración de los hechos. En este apartado se describirán de manera muy breve los hechos relevantes que dieron lugar al criterio adoptado por el tribunal para resolver el caso. Ya más adelante les daré a conocer un ejemplo concretamente del pleno regional. Tercero, criterio jurídico en el que se reflejará la respuesta jurídica adoptada para resolver el problema jurídico que se le planteaba al órgano jurisdiccional. Sí, el cuarto, justificación. Se expondrán de manera sucinta los argumentos expuestos por el órgano jurisdiccional en la sentencia para sostener el criterio jurídico adoptado en la resolución. Y quinto, datos de identificación del asunto. Comprenderán el número de tesis, el órgano jurisdiccional que la dictó y las votaciones emitidas al aprobar el asunto y en su caso en relación con el criterio sustentado en la tesis. Siguiente. Además de los elementos señalados en las fracciones anteriores, la jurisprudencia emitida por contradicción de criterios deberá contener, según sea el caso, los datos de identificación de las tesis que contiendan en la contradicción, el órgano que las emitió, así como la votación emitida durante las sesiones en que tales contradicciones se resuelven. Las cuestiones de hecho y de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión en ningún caso deberán incluirse en la tesis. Siguiente. Vamos a dar un ejemplo de una tesis de jurisprudencia conforme a los apartados a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Amparo. Concretamente, y lo vemos enseguida, este es del Pleno Regional, donde pueden ustedes observar el rubro que está con mayúscula, todo es con mayúscula. Dice competencia laboral por razón de fuero, conocer de los asuntos en los que sea parte una persona física o moral público en las modalidades de pasajeros, turismo y carga, que actúa en razón de un permiso emitido por el gobierno federal, corresponde a las autoridades federales. Y si ustedes ven en los hechos, que es la parte siguiente, en el apartado dice ahí, dice hechos, es en una forma breve, sucinta, pero que comprenda propiamente lo que es el punto concreto, las cuestiones fácticas de interés que dice hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes, al resolver los conflictos competenciales, llegaron a conclusiones diferentes al determinar a qué autoridad correspondía conocer de los asuntos laborales en los que fue parte una persona que presta el servicio público de autotransporte federal, que actúa en razón de un permiso emitido por el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, actualmente Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT, pues mientras uno de ellos sostuvo que era competente una autoridad local, mientras el otro tribunal consideró que correspondía conocer a una autoridad federal. El criterio jurídico que se estableció es en el sentido de que el Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en Monterrey, Nuevo León, determina que la competencia para conocer de los asuntos laborales en los que sea parte una persona física o moral prestadora del servicio público de autotransporte federal en las modalidades de pasajeros, turismo y carga, que actúa en razón de un permiso emitido por el gobierno federal, corresponde a las autoridades federales. Este es el criterio. Y ahora, si ustedes recuerdan, ¿para quiénes va a ser obligatoria esta jurisprudencia que emite el Pleno Regional? Es para todas las autoridades jurisdiccionales federales o del estado, de los estados,
en los cuales, recuerden ustedes, hay 17 estados, concretamente en la materia de trabajo, concretamente en esta, hay 17 circuitos que fueron los que les mencioné hace un momento, con excepción de la Ciudad de México, porque recuerden que esta solamente versará sobre las materias, ¿sí? Las materias administrativa y la penal. Pasamos al siguiente apartado de la tesis. Ustedes pueden apreciar, aunque está con letra pequeña, dice justificación, y ahí pueden ustedes observar lo que es la distinta argumentación, lo anterior toda vez que con motivo de la reforma publicada en el Diario Oficial el 30 de noviembre de 2012, el artículo 527, fracción segunda, punto 2 de la Ley Federal del Trabajo, amplió la competencia de las autoridades federales al considerar que actúan bajo concesión federal aquellas empresas que tengan por objeto la administración y explotación de servicio público o bienes del Estado en forma regular y continua para la satisfacción del interés colectivo a través de cualquier acto administrativo emitido por el gobierno federal. Y ya da otra argumentación. Solamente cabe destacar que si ustedes cuando se encuentren después de buscar determinada jurisprudencia y aparezca, por ejemplo, el 527, ¿sí? Lo que son los dispositivos legales, solamente con dar clic podrán precisamente conocer, identificar el contenido de cada uno de ellos. Aquí en este tenemos el 527 arriba, luego tenemos el 123 constitucional ahí casi en medio, y más abajo el 33 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Y también más abajo se hace referencia a que no resultan aplicables, pueden ustedes verlo ahí nos está ayudando Aaron o la persona que nos apoya, acerca de que no resultan aplicables las jurisprudencias. Bien. Siguiente, después de haber conocido los apartados en un ejemplo de manera específica, pues es importante que al menos ustedes puedan tener este conocimiento práctico y que en su momento puede generarse una pregunta en el sentido de cuáles son los apartados que componen una tesis de jurisprudencia y bueno, ya ustedes vieron entre otros lo que es el rubro, hecho, criterio jurídico, justificación, los datos de identificación del asunto, entre otros. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, se hace referencia, tratándose en el caso concreto de una contradicción de criterios, se mencionan los criterios contendientes. Si ustedes pueden ver el tipo de asunto, que en este caso fueron conflictos competenciales de cada uno de los colegiados contendientes. Luego se hace referencia a una nota de las tesis de jurisprudencia, cuáles eran los rubros, en este caso de la segunda y cuarta sala, que fueron sostenidos en su oportunidad, la fecha de publicación, los datos correspondientes en la novena época o tratándose de la octava época, el tomo, la fecha, la página, etcétera. Y tenemos cuándo se publicó al final y aparece con rojito. Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto y establece una hora en el Semanario Judicial de la Federación y por ende se considera aplicación obligatoria a partir de cuándo, pues del día hábil siguiente, en este caso del lunes 14 de agosto, para los efectos previstos en el punto 9 del Acuerdo General Plenario. Y también es importante, y aquí hago la invitación, la exhortación a ustedes para que sea un hábito, formen un hábito ustedes que los viernes, que es cuando la Corte publica en el Semanario Judicial de la Federación las distintas jurisprudencias y tesis aisladas, que ustedes puedan aproximadamente entre las 10 a 10:30 puedan visualizar lo que es esa jurisprudencia, lo que es nuevo, para que lo vayan leyendo y también les doy como un tip, que esto es importante destacarlo. Ya ven que ustedes vieron que en la presentación no se utiliza nada más lo que es lo que es la tinta negra, ¿sí? Lo que es el resalte en negro, como está, sino también usamos los distintos colores y también resaltar, subrayar, a veces ampliar palabra, y esto es importante para que puedan identificar en qué parte deben estudiar más, pueden generarle un mayor conocimiento,
porque eso es importante ante un examen, como me comentaba alguna persona: "Oye, ¿y cómo le haces? O sea, ¿cuál es tu técnica? ¿Eres un genio para eso?". Le digo: no, es algo muy sencillo, depende de la técnica. La técnica en este caso es poder identificar concretamente la parte central, la parte toral, la más relevante, y también estar subrayando las cuestiones de carácter accesorio secundaria y también las circunstancias en cuanto al tiempo. A veces yo, por ejemplo, le he dicho a alumnos en el sentido de que marco en lo particular, si se trata de lo que es los tiempos, los marco con un color para decir, por ejemplo, las fechas, digamos, 1 de abril de 2021, o puede ser la palabra después, antes, posterior, previo, etcétera. O sea, todo eso es importante para que uno pueda destacarlo, que pueda identificarlo de inmediato. La sugerencia es, cuando se trata de exámenes, ustedes utilicen colores, la diversidad de colores que existen, y también utilicen lápiz, etcétera. Yo, por ejemplo, una técnica que a mí me ha funcionado en lo particular es cuando se trata de colocar el no, nunca, jamás, utilizo con lápiz y lo redondeo, lo circulo. O sea, son diversas formas, son técnicas que en este caso deben emplearse para que nos sea más fácil el conocimiento, de tal manera que en el caso, ustedes pueden ir viendo en esta presentación que hay distintos colores que nos pudiera generar, obtener un conocimiento más concreto, y que a la hora del examen uno sienta la posibilidad, precisamente la facilidad, la seguridad de estar contestando, atendiendo a lo que uno asentó, lo que uno notó, lo que coloreó, lo que resaltó, y que a veces hay que estar interactuando, platicar con otras personas sobre esto que ustedes estudian para que sea de mayor beneficio. Esos son algunos tips, son algunos consejos que yo puedo proporcionar y que van a ser de mucha valía, porque yo recuerdo cuando presenté el examen como secretario proyectista, a pesar que soy secretario de base, presenté el 15 de febrero en la Ciudad de México, y en este caso nos presentaron más de 20 casos, o sea, 20 sentencias, y es cuestión de estar leyendo y estar subrayando, subrayar, hacer anotaciones al margen, colorear, etcétera, para que uno pueda entender, porque en el caso concreto, cuando tuve ese examen, hubo una buena parte de preguntas, yo creo que fue una tercera parte, o sea, un 30% aproximadamente, de que eran preguntas derivadas de la lectura, de los análisis de caso de todas las ejecutorias, y esto me dio mucha más facilidad, porque al momento en cuando estaban haciendo las referencias sobre, en cuanto a la parte toral de la pregunta, obviamente yo iba advirtiendo y dije, esta es la respuesta. Entonces sí es importante que ustedes puedan hacer uso de muchos recursos, infinidad de recursos, y no se limiten únicamente a lo que es ver o estar escuchando, sino que puedan, digámoslo así, arrastrar el lápiz, arrastrar los colores, los bicolores, los marcadores, todo lo que se tenga enfrente, para que el conocimiento y el aprendizaje sea con mayor certeza, y sobre todo tratándose ya de un examen que viene en próximos días, en próximas semanas. El tiempo juega un factor importante, a veces estresa a las personas, pero estresa cuando no se estudia o cuando no se tiene una técnica adecuada de estudio. Yo ahorita les estoy dando algunos tips para que puedan ustedes tener un éxito en lo que es el examen próximo. Adelante. Vamos a continuar ahora con la ley de amparo en los artículos 219 y 220, porque ven ustedes en la parte final, el 221 está derogado desde el 7 de junio del 2021. Vemos allá arribita el 219 que dice: el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito deberán remitir las tesis a la dependencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encargada del Semanario Judicial de la Federación para su publicación. Debo destacar de que inclusive va a haber un curso para quienes estamos formando parte del Poder Judicial de la Federación acerca de cómo elaborar las tesis, un curso en su edición 13ª, y es importante, en cuanto haya oportunidad de inscribirse a cursos, lo hagan, con la salvedad ahorita de que ustedes propiamente están presentando exámenes, pero sí que le den la importancia que se merece el hecho de la jurisprudencia
porque esta es una fuente importantísima de conocimientos que en los exámenes que yo he presentado, por ejemplo, para juez de distrito o para, en el caso que les digo ahorita, de secretario proyectista, no obstante de tener la carácter de secretario de base, fueron muchas las jurisprudencias. ¿Qué sugiero? Si me llegan a preguntar ustedes, ¿será de colegiados o de no? Miren, en el caso concreto, yo estudiaba jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y algunas tesis aisladas. Eso es lo que yo estudiaba y efectivamente las preguntas venían en ese sentido. Vi una calificación buena, pero había calificaciones en el último examen para juez de distrito que había hasta de 99, 100, y hubo inclusive algunas personas que en el Twitter, bueno, ahora X, señalaron, oiga, yo saqué un 95, fíjese, tan buena calificación que quizás en otras circunstancias pudiera haber pasado la persona, pero no estuvo dentro de las más altas calificaciones, de tal suerte que en el caso concreto ustedes hagan el esfuerzo máximo para poder estudiar acerca de la jurisprudencia y de la información que les estamos ahorita proporcionando. Fíjense ustedes, el 220 dice, en el Semanario Judicial de la Federación se publicarán las tesis que se reciban y se distribuirá en forma eficiente para facilitar su conocimiento. Igualmente se publicarán las resoluciones necesarias para constituir o interrumpir la jurisprudencia y los votos particulares. También se publicarán las resoluciones que los órganos jurisdiccionales competentes estimen pertinentes. Ahí tienen ustedes en el semanario, y les voy a dar un tip muy importante. Cuando ustedes consulten lo que es una jurisprudencia, ¿sí?, del pleno, de la primera, de la segunda sala, hay una parte, si ustedes recuerdan ya cuando están en la red, en el semanario judicial, dice P, o sea, precedente. Ahí ustedes denle clic y puedan obtener información adicional, información complementaria, y vaya que les viene a dar mucha luz, mucha información sobre el caso concreto que fue sometido a la posición de resolución por parte de los ministros de la Suprema Corte. Es importante que entonces ustedes consulten jurisprudencia, consulten tesis y también los precedentes, ¿sí? Ya ven que eso es una figura instituida recientemente. Vamos a pasar a la siguiente. La jurisprudencia por precedentes obligatorios, el 222, establece las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicte el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Constituyen, ¿qué dice ahí? Precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de ¿cuántos votos? Dice ahí, de 8 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Y aquí es importante destacar la primera parte de este numeral en el sentido de las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias. Es la ratio decidendi, ¿sí? Las razones de la decisión, los motivos de la decisión. Entonces sí es importante que ustedes puedan no solamente consultar lo que es la jurisprudencia que observamos en el Semanario Judicial de la Federación, sino también los precedentes obligatorios establecidos por parte del Pleno de la Suprema Corte. Continuamos. También tenemos no solamente las del Pleno, sino que dice ahí en este 223 que órgano dice las salas de la Suprema Corte. Para eso leemos las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de ¿cuántos votos? Como ustedes saben, cada una de las salas tiene 5 integrantes y en este caso la mayoría es de 4 votos. Luego sigue la misma suerte en cuanto al razonamiento del artículo anterior. Dice, las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Pasamos a la siguiente. La jurisprudencia por reiteración, artículo 224. Si me siguen, la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito, cuando sustenten por unanimidad
un mismo criterio en ¿cuántas sentencias no interrumpidas? Dice en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Sigue el mismo rezo, la misma oración enunciado cuando dice las cuestiones de hecho o derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias, pero sí importa destacar aquí que cuando se trata de colegiados, la votación y también el número de sentencias es por unanimidad. No puede ser, si ustedes bien lo saben, que los colegiados se integran por 3 magistrados, los de circuito, en este caso, debe ser por unanimidad, o sea, todos. No que sea por una mayoría de 2 o de 3, sino que sean todos. Y es el mismo criterio en cuántas sentencias. Ahí ustedes pueden observarlo que aparece con rojito y aparece con la siguiente diapositiva. Pasemos a la jurisprudencia por contradicción de criterios. En ese precepto, el 225 señala que la jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los plenos regionales o entre los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia. Y ahí está la jurisprudencia de contradicción. Trátese de salas de la Corte, trátese de que sea entre plenos regionales o entre tribunales colegiados de circuito, debiendo destacar que en el Pleno Regional Centro-Norte, en materia de trabajo, nosotros denunciamos lo que es a través de los magistrados integrantes del Pleno Regional, lo que es una denuncia de contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siguiente. El artículo 227, las contradicciones de criterios serán resueltas por, y ahí tenemos la fracción primera, el Pleno de la Corte. Cuando deban dilucidarse los criterios contradictorios sostenidos entre sus salas. Puede ser una pregunta de examen. Esta es importante también considerarla, el artículo 226. Otra es, y pudiera ser a manera de pregunta, cuando los criterios contradictorios son sostenidos entre plenos regionales o entre colegiados de circuito pertenecientes a distintas regiones, ¿quién es el que resuelve? Dice el pleno o las salas. En la fracción número 3, y a manera de pregunta, sería cuando los criterios contradictorios se diluciden entre, o exista entre tribunales colegiados de circuito de la región, ¿quién resuelve? Los plenos regionales. Recuerden, es importante cuando dice de la región. Suponiendo que diga que fueran en este caso colegiados de circuito, tratándose de Tamaulipas, el 19º circuito y el 4º circuito con sede en Monterrey, Nuevo León, como pertenecen a la región del centro norte, pues obviamente el pleno regional correspondiente es el que va a resolver, que en este caso, si se trata de materia de trabajo, obviamente sería el pleno donde laboramos. Luego tenemos el siguiente párrafo, dice, al resolverse una contradicción de criterios, el órgano correspondiente podrá, fíjense ustedes la forma en que puede resolver, puede acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por mayoría. Recuerden, los plenos regionales se integran por 3 magistrados, magistradas, y en el caso concreto debe ser por mayoría, o sea, 2, ¿sí? Esa es la mayoría. Tratándose, recuerden, jurisprudencia por reiteración de los colegiados de circuito es por unanimidad, no es por mayoría. Y tenemos el párrafo final que dice, la resolución que decida la contradicción de criterios no afectará a las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron los criterios contendientes. Punto y aparte, siguiente. El 227, la legitimación para denunciar las contradicciones de criterios se ajustará a las siguientes reglas. Las contradicciones a que se refiere la fracción primera del artículo anterior podrán ser denunciadas ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por, y ahí menciona quiénes tienen legitimidad, precisamente legitimación para poder denunciarlo. Ahí señala ministras, ministros, plenos regionales, tribunales colegiados de circuito y sus integrantes, magistrados o magistrados de los tribunales colegiados de apelación,
juezas o jueces de distrito, fiscal general de la República, partes en los asuntos que los motivaron. Y aquí es importante resaltar cuando dice de los colegiados de apelación, porque como ustedes bien saben, tienen conocimiento, anteriormente eran tribunales unitarios de circuito, donde la integración pues era en este caso unitaria, un solo magistrado, y que ahora ya precisamente están resolviendo, integran, son 3 los titulares, ¿sí? 3 las personas que integran el tribunal colegiado de apelación. Ellos también tienen la legitimación para denunciar contradicción de criterios. Siguiente. Las contradicciones a que se refiere la fracción segunda del artículo anterior, y bueno, yo les pediría que si ustedes tienen la ley de amparo en su poder, puedan también consultarla para que hagan una correlación y no poder estar demorando mucho en la explicación y demás. Dice, esas contradicciones podrán ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por quiénes? Dice ahí, por las ministras o los ministros, los plenos regionales o los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes, que hayan sustentado criterios discrepantes, la o el fiscal general de la República, las magistradas o los magistrados del Tribunal Colegiado de Apelación, las juezas o los jueces de distrito o las partes en los asuntos que las motivaron. Solamente hacer una referencia que tratándose de los anteriores, los extintos tribunales unitarios, ellos fue el día 15 de diciembre en que dejaron de funcionar. Y bueno, ya los colegiados de apelación ya se constituyen posteriormente. Tenemos la fracción tercera. Las contradicciones a que se refiere la fracción tercera del artículo anterior podrán ser denunciadas ¿ante quién? Ante los plenos regionales. ¿Por quiénes? Por la o el fiscal general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, las magistradas o los magistrados del Tribunal Colegiado de Apelación, las juezas o los jueces de distrito o las partes en los asuntos que las motivaron. Aquí sí es importante destacar a manera de una forma didáctica de que ustedes puedan hacer cuadros sinópticos o recuadros en el sentido de cuando se trata de la contradicción de tesis entre quiénes pueden suscitarse y quién puede resolverlo, quiénes pueden denunciar la contradicción. Entonces, esto les va a servir mucho, les va a ser muy útil a la hora de dar respuesta a las distintas preguntas que se le formulen en su examen. Pasamos a la siguiente. El capítulo número 5, que es la interrupción de la jurisprudencia. Tenemos que el 228 señala que los tribunales no estarán obligados a seguir sus propias jurisprudencias. Sin embargo, para que puedan apartarse de ellas, deberán proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio. En ese caso, se interrumpirá la jurisprudencia y dejará de tener carácter obligatorio. Si ustedes recuerdan, cuando se trata de la presentación y lo que dice tema 15, el inciso A, pues habla acerca de la creación de la jurisprudencia y también el cambio de jurisprudencia, si ustedes recuerdan. Entonces sí es importante que aquí puede ser motivo inclusive de una pregunta de examen en el sentido de que si será suficiente apartarse del criterio nada más por la sola mención, el solo dicho. No, o sea, se requiere que se proporcionen, ¿qué dice ahí? Y subrayado, argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio. Entonces es importante que ustedes tengan presente este artículo 228, independientemente de todos los demás, que no se les vaya alguna de las partes orales en la argumentación, en las razones que aquí se están dando, porque puede ser por una sola pregunta, ¿sí? O no haberle entendido con claridad, ¿sí? O que ustedes hayan pensado en la ambigüedad de la pregunta, ¿será esta, sí o no? Bueno, tratándose de las respuestas que ustedes escojan, pues vayan obviamente excluyendo aquellas que no tengan el suficiente sustento. Si son 3 o 4 incisos, dependiendo del examen que se les formule, pues precisamente ustedes pueden ir pensando en cuáles son las que tienen mayor posibilidad, ya sea inciso A, B, C, D o A, B, C, dependiendo del caso, para que puedan tener con precisión el examen, un buen examen, de tal suerte que es la invitación que yo les hago para esa finalidad. Continuamos. El segundo párrafo del artículo que estamos aquí viendo es los tribunales de que se trata estarán vinculados por sus propias jurisprudencias en los términos antes descritos, incluso
cuando estos se hayan emitido con una integración distinta. ¿Qué puede suceder? Que algún tribunal colegiado haya elaborado lo que es una jurisprudencia, pero por la situación de que cambian los magistrados, la integración, pues ese cambio no implica, ¿sí? que no deban continuar, que no deban seguir acatando la jurisprudencia que ellos emitieron, porque la misma palabra ahí lo señala, que esos tribunales estarán, ¿qué dice ahí? Vinculados por sus propias jurisprudencias, independientemente del cambio de integración. Y pasamos al 229 que dice, interrumpida la jurisprudencia, para integrar la nueva, ¿qué dice ahí? Se observarán las mismas reglas establecidas para su formación. En este caso, tratándose de los colegiados, pues tenemos que es por reiteración y que debe ser por unanimidad y que además deben ser 5 ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario. Recuerden ustedes esas reglas para la formación. Continuamos en la siguiente. El capítulo 5, bueno, tenemos de la jurisprudencia por sustitución. Esta fue derogada, ¿sí? Este capítulo derogado el 7 de junio del 2021. Por eso no hacemos referencia del mismo. Vamos a entrar ahora al siguiente tema. Le da a la siguiente diapositiva nada más para poder identificar. ¿Nos regresamos? Bien, eso es ya para entrar al tema de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, pero pues sí es necesario que si estamos en la exposición y en caso de que haya alguna duda, inquietud, comentario, pues desde luego lo pueden hacer así en forma verbal directa para irlos identificando. Adelante. Buenas tardes, maestro, licenciado. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta en relación con el tema de jurisprudencia que acaba de exponer. ¿Dónde podemos hacer la consulta de las jurisprudencias que se publican los viernes? Como entiendo que es en el Semanario Judicial de la Federación, pero si hay un apartado específico en la página que podamos consultar de los criterios nuevos, le agradecería la información. Sí, bueno, en este caso es precisamente la página del Semanario Judicial de la Federación. Me gustaría, no sé, es una pregunta que le hago a los organizadores, porque me gustaría inclusive darles algunos tips de si yo puedo maniobrar, si puedo manipular desde el lugar donde me encuentro o es necesario que ustedes lo hagan. Es una pregunta a los organizadores, básicamente. Pregunta a los organizadores, ¿puedo yo manipular o ustedes me pueden ayudar? En este caso, abriendo la página de internet, concretamente la del Semanario Judicial de la Federación. Yo, por ejemplo, le doy en lo que es la parte superior, use SCJN para entrar directo y ya lo tengo como favorito. O sea, siempre ustedes, y es otra recomendación que aquí les hago. Miren, Claro, si ustedes están en déjame el el Poder apoyo. Judicial, ¿sí? Use. Sí, use SCJN. Así es. Esa es la dirección de Mayoli, ¿sí? Sí, porque miren, cuando ustedes ingresan, ¿sí? A la página de internet, ¿sí? Ahí aparecen no solamente, ahí aparece en forma semanal, como bien lo dice Mayoli, ¿sí? Ahí aparece y también se encuentran lo que es la jurisprudencia que va desde de la quinta época hasta la 11ª. Entonces, nada más suplicaría si ustedes pueden ayudarnos los organizadores para ese fin. Ahí, bueno, ahí lo tienen ustedes. ¿Se puede visualizar? Sí, ya se visualiza. ¿La página de la Corte sí se Sí, visualiza? esa es. Miren, ustedes concretamente, sí, fíjense, en la parte superior donde dice Semanario Judicial de la Federación, la superior, lado derecho, ahí le da clic. Y ahí pueden observar de inmediato, ¿sí? Lo que es en el lado izquierdo,
lado izquierdo, tesis presentes, sentencias y otros documentos publicados semanalmente. Le damos ahí Enter, le damos clic. Ahí pueden ustedes ya visualizarlo. Y están por las fechas que corresponden. El 6 de octubre, la anterior, ¿sí? 6 de octubre, ¿sí? Tenemos, ya lo ven en la parte central, lo que es pleno, primera sala, segunda sala, plenos regionales, plenos de circuito, que ya no existen, ¿sí? Los tribunales colegiados de circuito. Entonces, pueden ver tanto tesis jurisprudenciales como también las tesis aisladas. Ahora, si podemos nosotros regresarnos, tesis publicadas semanalmente, les voy a dar un tip. Vamos a suponer que sea en el segundo rubro, sistematización de tesis publicadas en el semanario, ahí ándale 1917, damos clic, les voy a dar unos tips, de una vez aprovechamos. Miren, si ustedes tienen el número de registro, ya ven ustedes en donde aparece un sombreado, dice búsqueda por frase o palabra. Y luego tenemos al lado siguiente dice busca por número de registro. Bueno, ahí le damos clic, vamos a suponer alguno, el que le damos 200, 123, vamos a suponer que ese sea 200, 123, ¿sí? Y ahí arroja por número de registro cuando ustedes tienen identificado el mismo. Ahí le damos clic, ¿sí? Para abrir. Y ya vemos precisamente, como es de la novena época, pues vemos que no aparecen, solamente aparece lo que es el rubro, pero no dice el apartado de hechos, tampoco dice criterio jurídico, justificación, o sea, solamente lo que es el rubro y pues obviamente los datos de localización. Esa es una tesis aislada, según podemos advertir aquí, porque es amparo en revisión 517 diagonal 95. Damos hacia atrás, ¿sí? Hacia atrás de nueva cuenta. Vamos a dar de una vez todos los tips que podamos tener, ¿sí? En búsqueda por frase o palabra, miren, ahí le damos en esta parte, miren, si ustedes quieren hablar sobre el tema de contradicción de criterios, ¿sí? O declaratoria general declaratoria general, ¿sí? A ver, me dicen una duda para buscar la ejecutoria de una tesis que no tiene la sentencia en la misma página de él, ya no alcanzo a ver la siguiente parte de la pregunta. Digamos, ahí le ponemos declaratoria, si me ayudan, declaratoria general de inconstitucionalidad. Y ya en este caso vamos a ubicar concretamente, como es a partir del 2011, las reformas constitucionales, vamos a suprimir, lo que nos interesa son los de la Corte, ¿sí? Suprimimos ahí plenos regionales, plenos de circuito y tribunales colegiados. Esa es la manera, miren ustedes, así es. Y entonces lo que hacemos es en la búsqueda, o sea, buscar, en declaratoria general, buscar, y ahí pueden ustedes apreciar, ¿sí? De 42. Tenemos 42. Ahora, le damos hacia atrás en redefinir búsqueda, ¿sí? Hacia atrás, ahí. Si queremos acotar, ¿sí? Limitar, si es por jurisprudencia o si es tesis aislada, ahí pueden ponerle en la parte de ahí, dice, en ese medio, jurisprudencia, vamos a acotar, buscar. Si antes, si ustedes recuerdan, era 42, miren ustedes, ahora son 20 jurisprudencias. Vamos a regresarnos. Y un tema de importancia es el siguiente, miren. En la declaratoria general vamos a ponerle las de contradicción, pues antes eran contradicciones de tesis, ahora son contradicciones de criterios, ¿sí? Pero vamos a ponerle contradicción, ¿sí? Contradicción, ¿sí? De tesis, fíjense, de tesis, así directo, fíjense. Si ustedes quieren concretamente encontrar lo que diga estas tres palabras en forma conjunta, nada más le vamos a poner lo que es la entrecomillado al inicio y al final, y miren ustedes lo que nos va a arrojar, ¿sí? El número, vamos a ver el número. Y destacamos ahí 168. Fíjense, 168. ¿Qué ocurre si nosotros no hacemos la identificación entrecomillado? De las 168 a cuántas más le quitamos efectivamente el entrecomillado, contradicción de tesis. Ahí pueden ustedes ver de 168, fíjense, a 212, aumentó. O sea, es necesario en ocasiones pues, tratar de precisarlo, ¿sí? Y identificar de manera específica. Vamos a pasar a otro. Aquí les va
Estas son, ¿sí? Como les dicen, de oro molido. En la misma búsqueda de frases, vamos a ver concretamente, deje ver el tema unanimidad, ¿sí? Unanimidad, ¿sí? La palabra unanimidad, fíjense, le damos así el clic, ¿sí? Si ustedes advierten, son 9, son bien poquitas, y dirán, oiga, pero en ocasiones aparece en la parte final, o sea, o por unanimidad de votos o por mayoría. Bueno, ¿qué ocurre en el caso concreto? Nos regresamos. Porque en automático, si ustedes se fijan, dice incluir solo localización, tiene ahí la palomita. Rubro también tiene la palomita. Texto también tiene la palomita. Pero fíjense bien, en precedentes no tiene la palomita. Vamos a darle precedentes y fíjense cómo se va a incrementar el número. Adelante. De 9 pasó a cuántos, a 5,679, es una cantidad así demasiada, vaya, con razón a lo anterior, es para poder extenderlo. Seguimos, vamos hacia atrás, redefinir búsqueda. Si queremos ser así en forma concreta, le quitamos ya la palabra unanimidad y establecemos ahora jurisprudencia, en lugar de decir reiteración, toda la palabra le vamos a poner rate, ¿sí? Rate, y luego le ponemos ahí precisamente lo que es un asterisco, o sea, asterisco. Esto puede significar de que les puede arrojar jurisprudencia, reiteración o jurisprudencia reiterada, etcétera, etcétera. Y le damos a buscar, fíjense ustedes, la cantidad, ¿cuánto dice ahí? 274. ¿Y qué ocurre si le ponemos reiteración? O sea, en la parte de atrás nos regresamos. Jurisprudencia, reiteración. Obviamente la cantidad va a ser mucho menor. Reiteración. Miren ustedes, 35. Eso es importante, o sea, que tengan ustedes este tipo de claves para poder buscar, para poder localizar información, que sean más eficaces al momento de la búsqueda. Entonces son algunos de los tips que podemos dar y le damos hacia atrás. Entonces ya vimos lo que es en incluir, en automático aparece localización, rubro, texto, precedentes. Miren ustedes, vamos a quitar las 3 de localización, rubro, texto. Fíjense. Y nos vamos a ubicar en precedentes. Y arriba le vamos a poner contradicción de criterios. O sea, ¿cuántas contradicciones de criterios, al menos plasmadas en el semanario judicial? Le damos clic. Y miren ustedes, son 1,229. Abrimos una, tenemos la primera, medio de defensa, la primera. Y la contradicción de criterio, la palabra que nos interesa es más que nada para identificar el asunto. Nos vamos hacia abajo. Miren, más abajo, miren, ahí está. Contradicción. Pero como antes eran contradicciones de tesis, volvemos a lo mismo, ahora son contradicciones de criterios. ¿Qué pudiéramos nosotros, si queremos especificar contradicción de criterios? Pues le vamos a entrecomillar y lo vamos a ver enseguida. Si le damos clic, ¿sí? Ahí pueden ustedes verlo de inmediato. ¿Sí? Nos regresamos para que puedan ustedes ubicar, si bien son ahorita 1,229, fíjense, cuando hagamos la especificación entrecomillado de 1,229, ¿a cuánto se va a reducir? Le damos un clic y ahí tienen ustedes 184 contradicciones de criterio del tipo de asunto. Le damos hacia atrás para regresar. Otras preguntas que puedan tener ustedes hasta ahorita para poder culminar con el tema de jurisprudencia en Yo cuanto tengo a una duda. cambio. ¿Me escuchan? Sí, Respecto al último tema que estaba comentando sobre los tribunales que están vinculados a seguir sus precedentes y la interrupción de jurisprudencias. O sea, usted comentaba que los tribunales, aunque cambien, digamos, de integración, están obligados a seguir los precedentes, ¿no? Por ejemplo, de una jurisprudencia por reiteración de un tribunal colegiado. sí.
Pero mi duda es que en la parte donde estábamos hablando de la interrupción de la jurisprudencia, si se refería a que por unanimidad de un pleno, de un colegiado, por ejemplo, que ya tiene Sí. una jurisprudencia por reiteración, se tiene que dar por unanimidad. Sí, claro. Porque es seguir las ese- mismas reglas de la formación. Ok, y con una interrupción no basta, serían 5 interrumpidos también. Con cualquiera que se interrumpe, ¿sí? Nada más que en este caso sí es importante que se den las razones, o sea, por qué se interrumpe, ¿sí? Porque inclusive lo vemos en las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia, donde dice el rubro, tan solo ustedes le pueden dar búsqueda, dice entre paréntesis, al final del rubro dice interrupción de la jurisprudencia, ¿sí? Es bajo las mismas reglas, tratándose en este caso de colegiado, pues obviamente tiene que ser, ¿sí? Por unanimidad para que pueda crearse la nueva, ¿sí? Es con la nueva. Ok, gracias. Otras preguntas, formulen todas las que puedan, porque vamos a entrar al siguiente tema más adelante. Porque aquí hay personas que se encuentran de todo el país, ¿verdad? Sí, de todo el país. Muy bien. Si le damos inclusive en la parte de atrás, Aarón, para poder advertir lo que es la interrupción de la jurisprudencia, que es un tema que parece así tan chiquito, pero tiene su importancia. Miren, el 228, los tribunales no estarán obligados a seguir sus propias jurisprudencias, sin embargo, para que puedan apartarse de ellas, deberán